Después de todo un mes de pruebas con la nueva expansión, la cual ha sacudido totalmente el meta en el competitivo de este juego, teniendo una variedad bastante amplia de mazos que realmente está muy bien. Y por fin el día de mañana tenemos de vuelta las partidas clasificatorias. Así que a petición de ustedes mismos, hoy les traigo 3 mazos que en mi opinión son sumamente dominantes. Sé que hay muchísimos más, pero yo les quiero hacer mi recomendación de 3 mazos que si juegas cualquiera de estos, así tal cual te los voy a poner, vas a subir como loco y vas a poder subir a Master Ball si quieres, incluso desde el primer día. Esta información vale millones. Y además, durante este video vamos a hacer la dinámica nuevamente para regalarle a un afortunado ganador la copiona de la muerte, ya que el anterior ganador pues no reclamó su premio a tiempo. Así que quédate hasta el final y no te despegues, que empezamos. Les cuento que los mazos que vamos a mencionar realmente no tienen un orden en específico, no es como que piense que uno sea mejor que otro, los 3 me gustan un montón y yo creo que va a depender de qué es lo que te guste jugar a ti o qué mazo te puedes armar, porque obviamente que no todos tienen todas las cartas, ¿no? Pero lo que sí te prometo es que los 3 mazos están muy potentes para jugar Rankeds. Así que bueno, empezamos con el primer mazo. Mega Altaria ha demostrado ser bastante sólida, teniendo una variedad bastante amplia en barajas donde puedes jugar esta carta. Pero el mazo que te voy a recomendar probar es Mega Altaria con Chingling. Este mazo tiene muchas partidas en torneos con excelentes resultados, consiguiendo múltiples top 1, bueno, al igual que todos los mazos que voy a mencionar en este video, y cosechando un muy buen porcentaje de victorias para la cantidad de partidas que tiene. Prohibir objetos con Chingling y un casco dentado es demasiado fuerte, sobre todo si empiezas turno 1, ya que no moveremos a ese bebé hasta tener listo a Mega Altaria, quien estará presente muy rápido en el campo. Jirachi por otro lado nos ayuda un montón desgastando alguna carta clave de la mesa del oponente, funcionando como sniper para luego meter Helio o directamente eliminar también otros Pokébebés, teniendo un turno 2 bastante potente con Jirachi. Altaria normal para lidiar con Oricorios y por último Indeedee para curarnos cada turno, anulando habilidades como Aura de Pesadilla de Darkrai y también en casos extremos pudiendo utilizar su ataque para derribar alguna carta con mucha energía. Una sola Pokébola porque tenemos 5 Pokémon básicos con 50 de vida, por lo que la clave será llevar doble Ariana, pudiendo tener todos los básicos súper rápido en la mesa y en la mano para aumentar el daño de Altaria al máximo posible. Doble casco dentado es súper importante, ya que puede ser la diferencia en debilitar cartas con mucha vida o incluso un duelo de Chingling contra Chingling. Sabrina, Helio y Venus para full control de la partida y Copiona para reforzar ese motor de robo que junto a Ariana hace que puedas robar todo tu mazo de forma bastante rápida. Este mazo lo recomiendo así tal cual como lo ves, pruébalo y vas a ver que los resultados son muy buenos y además es un mazo bastante divertido de jugar. Pasamos al segundo mazo que te recomiendo un montón jugar por si no te gusta Altaria, y este es Mega Absol, quien similar a Mega Altaria tiene una variedad bastante amplia de mazos por lo buena que es esta carta, aunque no lo parezca en un principio, pero el mazo que yo te voy a recomendar es el mazo más agresivo de todos. Junto a Hydreigon me parece que este mazo es perfecto para jugar partidas rápidas y ganar como loco. Contamos con un Chingling para los primeros turnos junto a Absol normal que hará de sniper. Tenemos mucho daño con Hydreigon, quien solo necesita 1 de energía para atacar, pudiéndote dar incluso partidas en el primer turno. Y por último Mega Absol, quien con sus muy buenos puntos de salud asegura no solo hacer un buen daño, sino también descartar cartas de partidarios clave de tu oponente, siendo muy eficiente para eliminar cartas por ejemplo como Helio, Copiona o Professor. Este mazo es una maravilla y lo único que realmente tienes que aprender es cuándo utilizar a Mega Absol. Tenemos mucho motor de robo con doble Copiona y curación con la chica del centro Pokémon, tanto para salvar a Mega Absol de un segundo ataque letal como para salvar a Hydreigon si es necesario. Prueba este mazo tal cual te lo muestro y vas a ver cómo ganas un montón de partidas. Ajá, me alegro que estés disfrutando del video de hoy. Vamos a hacer una mini pausa en este instante para comentarles la dinámica del sorteo, ya que como saben pues voy a estar regalando nuevamente la poderosa Copiona de la muerte Full Art. Y las instrucciones son muy fáciles, igual que siempre, estar suscrito al canal, dejar un like y comentar. Pero atentos, cuando hagas tu comentario, haces tu comentario y al final vas a colocar esta palabra clave que va a ser
regalo. Así tal cual, todo en minúscula. Al final de tu comentario colocas esa palabra clave, ya que el próximo sorteo lo voy a utilizar con esa palabra, ¿ok? Voy a estar anunciando el ganador posiblemente este viernes, en el video del viernes, así que estén atentos allí. Ahora sí, pues seguimos con el video de hoy. Finalmente, si no te gusta Altaria o Absol, tenemos el poderoso Blaziken de la muerte, quien debo decir que le costó bastante encontrar su camino en este largo mes, pero al final lo ha logrado y tiene un mazo bastante potente. Por supuesto que lo vamos a llevar con Hitmore, quien ha demostrado ser el mejor compañero para Mega Blaziken. Como sniper puedes desgastar Pokémon importantes en la banca de tu rival para luego debilitarlos con Mega Blaziken y Helio. Los cascos dentados son muy importantes también en esta baraja, uno para denegar a Chingling y el segundo para Mega Blaziken, donde muchas veces es clave para alcanzar el daño total y debilitar pues a un Pokémon con mucha vida. Doble copiona para robar como locos, una tarjeta roja para controlar manos y refuerzo de fuego para combinar. Como no necesitas demasiada energía en este mazo, solo un refuerzo de fuego es suficiente. Gente, estos son mis mazos favoritos actualmente y son los que por ejemplo yo voy a estar jugando. De hecho que les voy a subir video también de estos mazos donde los vamos a ver mucho más a profundidad y con partidas. Debo mencionar que hay varias cartas claves que si estuvieron prestando atención saben que se repiten, aunque no sea la misma carta, se repite la misma mecánica. Y estas cartas por ejemplo son los snipers, que tienes por ejemplo a Hitmore, tienes a Absol o a Higirachi. Chingling, que ha demostrado ser el mejor Pokébebé de lejos, es demasiado tocapelotas. Casco dentado, que se está llevando muchísimo actualmente. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que vuelva Guzma, porque la verdad el casco dentado está siendo bastante importante en estas barajas. Por supuesto la partidaria copiona, que ya se consagró, para mí es de las mejores cartas de partidario del juego. Sigo manteniéndome firme con que está al nivel del profesor para mí. Y pues también Venus o tarjeta roja, dependiendo de tu mazo, también es muy importante para seguir controlando la mano de tu oponente. Yo considero que actualmente hay muchos mazos buenos, solamente les he traído 3 porque realmente no tenía tiempo. Yo quería hacer una tier list, pero pues no me iba a alcanzar el tiempo para traerlo hoy, por eso les traje 3 mazos. Y siento que hay un montón de mazos y todos los mazos que tienen estos ingredientes están muy potentes. Así que bueno, te aconsejo que pruebes encarecidamente los mazos tal cual te los pasé y me comentes qué tal te fue, o también coméntame qué otro mazo utilizarías tú, porque hay muchos, como ya les he comentado. No he mencionado a Suicune, no he mencionado las diferentes variables de Greninja, con Mega Absol, también Altaria tiene otros mazos, los Stal, un montón de mazos de Indeedee también. Tienes otros mazos como Magneson, Oricorio, solo Decidueye también están bien. Tienes al poderoso Espion de la muerte, que ahora se juega con Indeedee, también full Stal. Tienes Ampharos, tienes un montón, incluso Mega Pidgeot, no mentira, ese ya no. Ese es basura, chat. Bueno, la cosa es que hay un montón de mazos y me entusiasma ver qué es lo que más se va a utilizar en Rankeds, porque hay mucho donde elegir. Espero que te hayan gustado estas 3 recomendaciones. Seguro ya conocías estos mazos, pero también estoy muy seguro de que no los conocías así en su versión final actualmente como están ahorita, en esta versión actualizada, sino en una versión quizás un poco más antigua. Porque estos mazos han tenido un recorrido desde que salió la expansión hasta ahorita y se han ido modificando cartita por aquí, cartita por allá, y bueno, de momento estos son los resultados que tienen estos mazos, que es lo que les dan los mejores resultados actualmente, ¿no? Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te hayan gustado. Te voy a dejar como siempre 2 videos por acá para que le des clic y los veas. No olvides suscribirte, dejar tu poderoso like y comentar qué te pareció, que vas a jugar tú, y nos estamos viendo en la próxima. Chao.